Hola a todos. La verdad que Alfredo me ha hecho una faena, porque lo ha dejado todo muy alto, claro, todos bailando y ahora llego yo, que como comprenderéis no voy a estar a ese nivel, tampoco voy a pedir que bailéis, a no ser que os apetezca, ¿no? Yo vengo a contar un poquito, un trocito de mi vida, y para eso nada mejor que empezar con esta foto, ¿no? Os pido que os fijéis sobre todo en la persona de la derecha. La persona de la derecha, el día que nació, pues la naturaleza no estuvo especialmente atinada, ¿no? Fijaos ahí esos ojos, esas gafas, ese pelo. Vale, pues ese soy yo, ¿no? Bueno, salí así. Como podéis imaginar, en el colegio pues era el típico compañero al que nunca le cogían para el equipo de fútbol. Era un poco torpe y bueno, hubo momentos malos, sobre todo, bueno, tenía a mi hermano, que era bastante más guapo, y era una dura competencia, ¿no? Como decía, la naturaleza no fue muy agraciada conmigo, y a los hechos me remito, pero la forma no atinó. Y en el fondo, ¿cómo fue? Pues en el fondo fue esto, mira. Estas son mis notas de lo que es tercero de la ESO, vuestra tercera de la ESO, que era mi primero debut. Eh, Bien, ¿no? Pues aprobé, si os fijáis, ética, es decir, tenía unos valores, los valores los tenía bien arraigados. Y luego, bueno, sí, en gimnasia, pues a mí me decían que corriese y yo corría, ¿no? Pero lo otro es un desastre sin paliativos. O sea, es decir, de 9 asignaturas suspendí 7. El NP es de septiembre, que es que ni siquiera me presenté. ¿Ya para qué, no? O sea, si es que hay que asumir la derrota. Bueno, yo recuerdo que en esa época se dio la posibilidad por primera vez a los alumnos de presentarse a lo que entonces se llamaba el Consejo Escolar, que era la representación de los alumnos de cara al instituto. Y yo no sé muy bien por qué, nunca lo entendí, me presenté y encima colgué carteles de propaganda en el instituto con mi foto, con lo cual hacía todo lo posible para que la gente no me votase, ¿no? Aparentemente. Yo quería salir, necesitaba ese chute de ego y quería representar a mis compañeros. Y recuerdo que cuando, la mañana que coloqué todos los carteles por el instituto, claro, me daba muchísima vergüenza, la gente iba a ver mi cara y mi lema y demás. Recuerdo que ese día estaba en clase y doña Olga, porque entonces nosotros llamamos a los profesores de usted, a doña Olga, ¿no? Doña Olga entró a clase y dijo, acabo de ver que hay un alumno de aquí que se va a presentar al consejo escolar y lo único que os puedo decir es que yo no puedo votar, pero yo jamás le votaría porque esa persona nunca va a llegar a nada en la vida, ¿no? Yo la había olvidado esa frase, luego la he ido recordando con el tiempo y si la recuerdo porque me marcó más de lo que yo pensaba, ¿no? que me iba a marcar. Ostras, es duro, ¿eh? Que con 14, 15 años te digan no vas a llegar a nada en la vida, pues, en fin, las perspectivas no son muy positivas. Bueno, pues yo hoy a doña Olga, que no sé si seguirá viva, le enseñaría esto, ¿no? Es decir, chúpate esa, doña Olga, porque sí lo he conseguido, ¿no? Y me gustaría tener adelante y decir, para empezar, no le hagas eso nunca a un chaval. No le hagas eso nunca a un chaval porque todos tenemos la capacidad para enderezar el rumbo. Yo era un zote, os lo reconoce. Yo a los hechos me remito, estudiaba, pero estudiaba muy mal. Y hubo un momento en el que yo pensaba, cuando repetí, que yo jamás voy a poder pasar de curso. No sé qué va a ser de mi vida, ¿no? ¿Y sabéis lo que pasó? Que me enamoré. Me enamoré de la persona de la que me tenía que enamorar. No porque, bueno, ya rompimos 5 años después, pero eso es la vida es así. Pero nos vimos 20 años después y cuando quedé a comer con esta chica, aparte de recordar, ¿no? Pues, los momentos de amor, lo primero que hice fue darle las gracias, porque le dije, gracias a ti soy lo que soy hoy. ¿Ella qué hizo? Ella no hizo nada. Ella no hizo nada más allá de intentar quererme, etcétera, ¿no? Pero ella sí que era una buena estudiante, ella sí que tenía perspectivas de lo que quería ser de futuro. Y yo, como estaba muy enamorado, lo que hizo fue contagiarme. ¿De qué me contagió? Me contagió del espíritu de querer aprender.
me hizo entender que el estudio no solo es estudiar y memorizar, sino entender las cosas. Por eso llegó un momento en el que yo tuve que decidir, como todos vosotros tendréis que decidir sobre vuestro futuro, y me di cuenta de que a mí lo que me gustaba, quería ser esa gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Es decir, quería ser periodista. ¿Cuál fue mi problema? Las notas las habéis visto. Yo no tenía la nota para poder hacer periodismo, con lo cual empezaron las dificultades de mi vida, más allá de las de nacimiento, las físicas y tal, ¿no? Y fue que, ¿cómo puedo ser yo periodista si no puedo hacer la carrera de periodismo? Pues lo conseguí y terminé la carrera de Historia con muy buena nota, porque me di cuenta de que no era una cuestión de memorizar, sino de entender qué es lo que pasaba, qué es lo que había pasado en el pasado. ¿Y sabéis cuál es la clave de todo? Por lo menos en mi caso. Trabajé yo solo, fui autodidacta. Yo no he recibido en mi vida una clase de periodismo. Y hoy soy director de un medio de comunicación. ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, estuve 3 años, yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al kiosco, compraba el periódico y me leía el periódico desde la primera hasta la última página. Todas las noticias, hasta lo breve, las chiquititas, incluso las de economía, que las primeras veces que leía una noticia de economía no entendía nada y me fui formando, ¿no?, paulatinamente. Por eso yo siempre he dicho que sé cuánto se tarda en leer un periódico de cabo a rabo. Son 2 horas y media, desde la primera hasta la última línea. Hice la carrera de Historia, ¿por qué? Con la vocación de ser periodista, porque me di cuenta de que el periodismo es hacer historia a lo corto. La historia de Egipto, de Mesopotamia, etcétera, pasó hace miles de años, ¿no? Pero el periodismo, al final, nos dedicamos a contar historias. Es algo que pasó ayer, que pasó hace una semana o que está pasando en este momento, con lo cual ya es historia. Y hay 2 rasgos que creo que los asimilé bastante bien, y es lo que pido y os recomiendo que tengáis. Da igual el sector en el que trabajéis, la empresa en la que trabajéis, es muchísima ambición y muchísima humildad. Son 2 términos totalmente antagónicos, pero son compatibles. Ambición, porque todos queremos hacer, no es ambición de quiero llegar a ser director, quiero llegar a ser consejero delegado, no, es ambición de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como creéis que las tenéis que hacer. Y humildad, el ser conscientes de que vais a fallar muchísimo y de que tenéis que revertir esos errores poco a poco. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo del periodismo, y es cuando yo escribo un texto, al día siguiente, si me vuelvo a leer, me avergüenzo de lo que he publicado. Yo me leo y digo, madre mía, pero ¿cómo he publicado yo esto? Ya no os cuento lo que publiqué hace 10 años, ¿no? ¿Por qué? Eso lo que me permite es seguir mejorando. Soy humilde y sé que nunca voy a escribir el texto perfecto, pero lo tengo que seguir intentando. Ese chaval que habéis visto al principio, tan feo, bizco y demás, a día de hoy se considera una de las personas más exitosas del mundo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista el éxito se mide en felicidad. Y yo hoy soy una persona rematadamente feliz haciendo mi trabajo, siendo humilde, con muchísima ambición de querer hacer las cosas bien, y sobre todo me siento exitoso porque, y esta es la venganza, le pude dar una bofetada a la señora Olga. Abajo las señoras Olgas. Gracias por todo.